Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. A veces pasan días entre una reunión en este tema que estamos llevando adelante del libro de los Colosenses. Pasan días y bueno, pues me imagino que hay gente que igual ya pierde el hilo de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando. Los últimos versículos que tratamos están aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estos son los dos versículos que hablamos el último día. Y según explicamos, según lo hablamos, esta iglesia de los colosenses estaba siendo juzgada, cuestionada por parte de grupos diferentes, de otros judíos, de griegos, de otro tipo de doctrinas, con otro tipo de fundamentos, y juzgaban un poco el estilo de vida, la manera de funcionar, la manera de ser de los colosenses. Y estaban siendo juzgados en cuanto a sus costumbres, a las cosas que hacían y a las que no hacían, porque aquí se trata de cosas que no estaban observando, que no estaban haciendo los colosenses en cuanto a los ritos de los judíos. Entonces, Pablo les anima, Pablo les está animando, les estimula, les anima, que nadie os juzgue, que nadie os cuestione, que nadie venga a crear dudas en vosotros en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está haciendo un resumen de lo que son asuntos fundamentales
para los judíos en cuanto a su propia religión, ¿no? Y es lo que les estaba pasando, estaban siendo cuestionados. Y dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. El último día estuvimos insistiendo, yo no sé si os acordáis, sobre qué significa sombra de lo que ha de venir. ¿Qué son las sombras de lo que ha de venir? Y las sombras tienen que ver con, específicamente, lo que nos habla aquí, de figuras que hay en el Antiguo Testamento, figuras, tipos, ejemplos de cosas que nos hacen entender, que nos ayudan a saber qué es lo que viene después, qué es lo real. Sombras que nos ayudan a entender cómo va a ser lo real. ¿Os acordáis que poníamos el ejemplo de alguien que está esperando una persona y de pronto ve la sombra? Entonces la sombra le crea ya una expectación, le hace saber que viene lo real detrás. Pero la sombra no es lo real, es una figura. Es algo que nos ayuda, que nos anima, que nos estimula la esperanza. Pero aquí hay un problema que vamos a intentar ver hoy. Pablo está hablando de las sombras. A veces, lo que nosotros entendemos o vemos o leemos en el Nuevo Testamento, lo entendemos bien o nos ayuda a entenderlo mejor a través de las sombras del Antiguo Testamento. Hay cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender cómo va a ser lo real. Hay profecías, hay sombras, por ejemplo, estuvimos hablando del tabernáculo, que nos ayudan a entender cómo van a ser los últimos tiempos. ¿Cómo va a ser el milenio? Que será algo real. ¿Cómo van a ser los cielos nuevos y la tierra nueva? El final de los tiempos, que será una cosa real. Pero ¿cómo entendemos eso? Bueno, la Biblia nos ayuda a entenderlo a través del Antiguo Testamento y a través de las sombras, a través de esos tipos, de esas figuras que nos hablan aquí. Por ejemplo, el otro día, para entenderlo mejor, pusimos el ejemplo del tabernáculo. Estuvimos hablando del tabernáculo. Del tabernáculo habría muchísimo que hablar, habría mucho tiempo que dedicar para hablar de cada detalle, de cada material, de cada tela, de cada viga, de cada cosa, en cómo estaba diseñado el tabernáculo, porque todo tiene que ver con Cristo, todo. Absolutamente. El tabernáculo es una figura completa y clara de quién es Cristo, y a través de lo cual los antiguos entendieron qué es lo que iba a venir un día, qué es la figura del Mesías. El tabernáculo que Dios le dio a Moisés, esa especie de tienda de campaña grande que Dios le hizo construir a Moisés, y que mientras ellos iban caminando por el desierto, esos 40 años que estuvieron caminando, ellos desmontaban, cuando empezaban a andar desmontaban, y cuando se establecían en un sitio la volvían a montar. Es esa tienda de campaña donde Dios dijo que ahí es donde Él iba a morar. El tabernáculo es el sitio donde Dios promete estar con su presencia. Entonces el tabernáculo cumple dos funciones fundamentales por encima de otras. Una, el tabernáculo es o expresa el deseo de Dios de morar en el medio de su pueblo. Dios les habla de hacer un tabernáculo para estar con su presencia. Así que el tabernáculo
expresa el deseo de Dios de que Él quiere morar en el medio de su pueblo. ¿Eso qué es? Eso es una sombra, eso es una figura de lo que hoy en día es lo real. ¿Qué es lo real? Que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, que Cristo es el centro de la Iglesia. Entonces, entendemos la realidad de hoy por las sombras antiguas. Así que Dios expresa y manda construir el tabernáculo porque Dios quiere hacer entender al hombre que Él quiere morar en el medio de su pueblo. Y eso es algo de lo que estamos enseñando día tras día. Dios quiere morar en el centro de la Iglesia. Él no es algo ajeno a la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia, el centro de la Iglesia, y el Espíritu Santo mora en el centro de nuestras vidas. Así que entendemos la realidad de hoy por esas sombras. Y la segunda cosa es eso exactamente, que cada parte, cada detalle del tabernáculo nos habla, nos ayuda a entender a través de esas sombras la realidad de Cristo, la realidad de Dios. Así que Dios manda construir el tabernáculo, una porque quiere morar en el medio de su pueblo y otra porque quiere que le conozcan. Quieren que sepan, y lo hace a través de todo lo que el diseño, de todo lo que hace en el tabernáculo. Por eso, para los judíos en parte, debería de ser más fácil cuando vino Cristo entender lo real, pero no lo entendieron. Cuando Cristo vino, que es lo real, todo el tabernáculo, todas las figuras, las sombras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Ellos deberían haber dicho, este es el Mesías, el que ha de venir. Pero no lo vieron, por un engaño, por una dificultad, un engaño, una mentira que han creído. Pero un día lo verán, un día lo verán. También hay otros ejemplos. Por ejemplo, hay mucha discusión, hay un debate en cuanto al milenio. Unos creen que el milenio es algo, los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra es algo que ha de venir. Otros creen que el milenio es algo en lo que estamos ya. Y otros creen que el milenio simplemente no existe, es algo que no existe. Pero lo que nos está expresando las sombras del Antiguo Testamento nos ayuda a entender a Cristo, porque Cristo es el centro de esos 1000 años. Él reina literalmente, físicamente, ahí en el medio de esos 1000 años. No en el medio en cuanto al tiempo, sino en el espacio. Él es el que va a reinar esos 1000 años. Cuando la Biblia nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios nos habla de un tabernáculo, de que la Nueva Jerusalén será como un tabernáculo. En fin, no me quiero meter en estas cosas para no confundirnos o para no liarnos más. Pero constantemente, lo que quiero que sí se nos quede en nuestra mente es que aquí Pablo está hablando con los colosenses en cuanto a que aquellos de los que le están acusando son sombras, que las sombras son buenas. Por ejemplo, para nosotros son buenas, porque nos ayudan a entender lo real. Pero vamos a ver que también puede haber un problema, lo vamos a ver a lo largo del estudio. El otro día nos enfocamos en el tabernáculo para entender este concepto de las sombras y hablamos de las puertas, de las 3 puertas, de la puerta
que entra al atrio, que es la puerta del camino, de la puerta que entra al lugar santo, que es la puerta de la verdad, y la puerta que entra al lugar santísimo, que es la puerta de la vida. Cristo dijo: yo soy la puerta. Entonces, cuando los discípulos estaban hablando con Jesús y estaban tratando, y Tomás estaba hecho un lío diciendo: ¿cómo vamos a saber dónde vas si no sabemos el camino? Tomás estaba confundido. ¿Cómo vamos a saber dónde vas? No sabemos el camino. Y entonces Jesús se expresa ahí y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, para algunos de ellos, se les abrió el entendimiento, porque entendían las sombras, porque entendían lo que significaba eso en cuanto al tabernáculo. Y en el tabernáculo significaba que Él es el medio, Él es la puerta por la que entramos al atrio, por la que entramos al lugar santo y al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. O sea, Él es el camino al Padre. Entonces los discípulos lo entendieron. Y por eso a nosotros nos hace falta un poco entender estas sombras. Hablamos también de esa primera puerta del camino, que es una puerta que siempre está abierta. Siempre está abierta. Quiere decir que el acceso al altar de bronce, al altar donde se sacrificaban se hacían los sacrificios, donde uno era justificado, donde uno era redimido por sus pecados, el acceso a la redención y a la justificación es un acceso que está abierto. ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado, para ser redimido? La puerta está abierta. No tienes que hacer nada. La puerta está abierta y el altar está siempre con fuego. Siempre está preparado para que tú puedas pedir perdón, para que tú puedas creer lo que Cristo hace. Ese altar representa también a Cristo y el sacrificio de Cristo. En el atrio tenemos que explicar un poco todo esto de los muebles. Vamos a hacerlo un poquito rápido. En el atrio de los gentiles, antes de llegar al lugar santo, hay dos muebles, dos utensilios. Uno es este altar de bronce del que hablamos el otro día, y el otro es lo que se llama la fuente de bronce. La fuente de bronce es una fuente que estaba cubierta o estaba rellenada por los espejos de las mujeres. Entonces era un altar donde uno podía ver su propia imagen. No solamente era el altar donde los sacerdotes se podían lavar los pies y las manos, sino era el sitio también donde tú podías mirarte. Y eso es una sombra. ¿De qué? De lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo donde podemos mirarnos. La palabra de Dios es esa palabra que nos limpia. A través de la palabra de Dios nos limpia. Jesús les dio un ejemplo a ellos. Antes de tomar la Santa Cena, ¿qué hizo con los discípulos? Les lavó los pies. No tenía que lavarles enteros, solamente al principio, cuando se construyó por primera vez el tabernáculo, Moisés lavó enteramente, consagró enteramente a los sacerdotes. Pero desde ese momento solamente tenían que lavarse los pies y las manos. Antes de ofrecer los sacrificios, tenían que lavarse los pies y las manos. Antes de entrar al lugar santo, de entrar al sitio, el lugar santo era un espacio donde los sacerdotes ministraban, donde estaba el ministerio de los sacerdotes. Allí era donde estaba el
el candelabro, donde estaba la mesa de los panes de la preposición y donde estaba el altar del incienso. Vamos a hablar de esto un poquito ahora. Pero en la fuente de bronce era donde los sacerdotes se lavaban. O sea, tenía un significado, tenía un entender. La fuente de bronce es una sombra de algo que Cristo hace en nosotros. Cristo nos ayuda a purificarnos. Cristo es el que santifica nuestras vidas. Es lo que hace Cristo. Es lo que hace el Espíritu Santo. Somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Somos santificados por la obra que Cristo hace en la cruz. Y en esa fuente era lo que hacían los sacerdotes. Para cualquier cosa, tanto para los sacrificios como para entrar al lugar santo, tenían que lavarse. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Estamos hablando de decisiones que hay que tomar en la vida, situaciones en las que nos involucramos. ¿Qué necesitamos hacer antes de cualquier cosa de esta? Estar limpios, ver nuestra realidad y limpiarnos. Eso era lo que significaba la fuente de bronce. Detrás, o sea, la fuente de bronce y el altar de bronce eran los únicos muebles que estaban en el atrio. Entrabas al lugar santo por esa puerta de la verdad y en el atrio había 3 muebles. Al norte, la mesa de los panes de la preposición. Al sur, el candelabro y en el oeste estaba el altar de oro, el altar del incienso. La mesa de los panes de la preposición era una mesa donde había 12 panes que representaban a las tribus de Israel y también había unas vasijas con vino. Los panes estaban rociados con incienso. ¿Y qué significado, de qué sombra? Bueno, nos habla de Cristo. Una vez más, Cristo es reflejado ahí en ese tabernáculo. Cristo que nos dijo, yo soy el pan de vida. El que come de este pan, el que toma de esta copa, no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. Será un pan, esta es verdadera comida, comida para vida eterna. Cristo habló de sí mismo como el verdadero pan que desciende del cielo. Entonces, ahí en el tabernáculo, donde nos está hablando de la presencia de Dios, ahí está reflejado esa característica de Cristo, de ser el pan de vida y de ser la sangre que nos limpia de todo pecado. Los panes los ponían cada semana y el sábado los sacerdotes comían los panes viejos y ponían panes nuevos, porque realmente tenía ese significado. Este es el pan que debemos tomar. Esta es nuestra verdadera comida y verdadera bebida. Enfrente, ese candelabro, que era la única luz que había en ese lugar santo. La única luz. Y tiene también un significado en cuanto que la única luz verdadera que ha venido a los hombres es la luz de Dios, la luz de Cristo. Él es la única luz que necesitamos. Además, es una luz que estaba constantemente ardiendo. No dependía constantemente estaba ardiendo. Cristo es esa luz que arde de manera constante en nuestras vidas. También ese candelabro era la única pieza del todo tabernáculo que era puramente de oro. Todo el oro que había en el tabernáculo representaba la divinidad de Dios. Y ese candelabro estaba lleno de aceite, que también representaba la unción del Espíritu Santo. Así que entramos al tabernáculo y entramos por ese altar de bronce donde pedimos perdón, donde hacemos un sacrificio por nuestros pecados. Seguimos a la fuente de bronce donde somos purificados, donde vemos nuestras vidas
como lo vemos en la palabra. Entonces eso nos da la posibilidad de poder ministrar, de poder adorar a Dios, de poder honrar a Dios con un corazón limpio, y entramos allí. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos a Cristo como nuestra verdadera comida y verdadera bebida. Tenemos a Cristo como nuestra luz. Tenemos a Cristo como como el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Y un poco más cerca de la puerta del lugar santísimo tenemos el altar del incienso, el altar de oro. Un altar donde solamente los sacerdotes quemaban incienso. ¿Y qué significa quemar el incienso? Lo vemos en Apocalipsis, representa las oraciones de los justos, la intercesión. Cristo es el que intercede por nosotros. No podemos llegar al Padre si no es a través de Cristo. Y nuestro ministerio, nuestro trabajo también es ese, el interceder. Así que vamos haciendo un recorrido por el tabernáculo y vamos viendo cuál debe de ser nuestra vida como cristianos. Nos hemos arrepentido en el altar de bronce, somos purificados en la fuente de bronce, tomamos verdadera comida y verdadera bebida en la mesa de los panes, recibimos luz de la misma manera que en la creación lo primero que Dios hizo fue crear la luz. Recibimos la luz de ese candelabro y llegamos al altar del incienso, donde nace ya en nosotros un deseo de interceder, de ser olor grato al cielo, ¿no? De recibir ese ministerio que Cristo tuvo como intercesor. Y eso nos lleva ¿a dónde? Al lugar santísimo, a la última estancia del tabernáculo. Una estancia que estaba completamente a oscuras, pero no estaba a oscuras. Una estancia donde solamente había un mueble, ese arca del pacto, arca de la alianza, que estaba llena o estaba ocupada por las tablas de la ley, las segundas tablas que recibió Moisés. Si os acordáis, cuando Moisés bajó con las tablas y vio al pueblo que había hecho un becerro de oro, él tiró las tablas y volvió arriba, y Dios le dio unas segundas tablas, que eran las que estaban ahí en el arca de la alianza. Esas tablas donde estaba escrita la ley por la cual nosotros somos juzgados, somos condenados, la ley que dice que por causa de nuestro pecado nosotros merecíamos morir. También dentro del arca estaba esa urna con el maná que cayó del cielo, que representa esa provisión de Dios, que representa también en cierta manera la muerte de Cristo, como Cristo es partido, ese pan que viene del cielo y que nos es dado a nosotros a través de lo que Cristo hace en la cruz. Y también otra cosa que hay allí es la vara de Aarón que reverdeció, que representa la resurrección. O sea, ahí tenemos eso dentro del arca, unas tablas que nos dicen que somos culpables, un maná que representa la muerte de Cristo y la vida de Cristo para nosotros, y esa vara de Aarón que reverdeció, que representa la resurrección. Pero encima de todo eso, tapando todo eso, cubriendo perfectamente todo eso, estaba una tapa de oro que se llama el propiciatorio. Y ese propiciatorio, Cristo dijo de sí mismo: yo soy vuestra propiciación. Él es la tapa que cubre, o sea, ahí era donde se esparcía la sangre de Cristo. Entonces, de dentro del arca la ley clamaba por justicia, porque se tenía que hacer justicia. La ley estaba diciendo: por causa del pecado merecen la muerte, pero la sangre que estaba encima del propiciatorio
declaraba delante de la presencia de Dios que eso había sido pagado, que había sido perdonado. Y ahí entre las alas de los querubines y el propiciatorio estaba la Sequinat, la presencia de Dios, que iluminaba toda la estancia, todo ese lugar santísimo. Repito que habría mucho más cosas en las que podríamos fijarnos. Hay muchos detalles que nos señalan a Cristo. Pero hay un peligro, como he dicho al principio. Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Bueno, lo que hacen aquí en este versículo de Colosenses, lo que Pablo les está avisando a los colosenses es cuando utilizamos las sombras, cuando utilizamos la palabra, y especialmente las sombras y muchas veces el Antiguo Testamento, como un instrumento para condenar, para juzgar. Así que aquí estamos viendo como una especie de cosa extraña. Por un lado, lo que nos ayuda a entender lo real. Por un lado está lo que nos ayuda a entender quién es Cristo, lo que nos ayuda a entender cuál es la verdad de Dios, pero que algunos lo están utilizando para acusar y para condenar. Eso es lo que les estaba pasando. Utilizar las sombras para eso, dejando a un lado lo real. Los que se olvidan del verdadero ministerio de Cristo, de la verdadera realidad de Dios, y se quedan en esas sombras o detalles solamente para juzgar, para cuestionar, para criticar. Y eso, desgraciadamente, y no me consuela que haya muchos sitios que pase lo mismo, pero eso es un problema que tenemos aquí. Críticas, juzgar, cuestionar, a veces usando la palabra, a veces usando las sombras, a veces usando lo que está queriendo el Espíritu Santo poner a nuestra disposición para entender la verdad de Cristo. Nosotros dejamos a Cristo a un lado y su verdad y lo tomamos como una herramienta, como un instrumento para juzgar la vida de la gente o cuestionar. Pero hay aquí también otra cosa. En el versículo 17, estamos en el capítulo 2, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Esto ya lo hemos visto y creo que lo hemos entendido más o menos a través de este ejemplo del tabernáculo. Pero no es solamente eso lo que dice. Termina el versículo diciendo, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo? Cuando se habla del cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriéndose a la iglesia. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que está Pablo de alguna manera queriendo darles a entender? Mira, que nosotros debemos ser instruidos, debemos de recibir la instrucción, debemos de ser enseñados a través de la iglesia. Por supuesto, con la palabra, no fuera de la palabra, porque entonces da igual. Es a través de la palabra, pero en la iglesia, en el verdadero cuerpo de Cristo. Es ahí donde debemos de ser instruidos y enseñados, no fuera de la iglesia, que es lo que muchas veces hacemos nosotros. Nos gusta juzgar la iglesia, nos gusta juzgar las cosas de la iglesia o a gente de la iglesia. Y para eso nos salimos, nos quedamos nosotros y nuestra propia revelación o entender de cuáles son las sombras de Cristo. Yo lo veo constantemente cuando quieres tratar un asunto con alguna persona, rápidamente se juzga la iglesia, se juzga las personas
pero uno lo hace como separándose, como diciendo, bueno, es que esto es algo que hacéis vosotros aquí, que pensáis vosotros que se hace aquí. Bueno, ahí hay que tener cuidado. Si somos verdaderamente la Iglesia, que es lo que somos y lo que queremos ser, una iglesia bíblica, una iglesia, como dice un poquito más adelante, el versículo 19, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Una iglesia que está unida, una iglesia que está creciendo. ¿Qué es eso de crecer? Bueno, crecer está hablando de madurar juntos, de crecer, de una iglesia que crece juntos, que crecemos unidos. No una iglesia a la que constantemente, cuando quiero, me aparto y empiezo a cuestionar, a juzgar, mira fulanito, mira este, mira el otro, es que claro, usando muchas veces las propias sombras de la palabra de Dios, usando muchas veces textos y versículos fuera de contexto para juzgar, para cuestionar esas cosas. Un versículo que hay en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, aquí hay que prestar un poquito de atención, o de fijarnos bien. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Pablo a los corintios? Bueno, a veces juzgamos a la gente, y la manera de juzgar a la gente, de cuestionar, de querer examinar un poco la vida de la gente es según la carne. Es según la carne. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros tenemos que empezar a ver a la gente no según la carne, sino conforme a la obra que Cristo ha hecho en sus vidas. Claro que hay gente que tiene que cambiar. Hay gente que tiene que cambiar y mucho. Pero yo también tengo que cambiar. Y tú también tienes que cambiar. ¿Y tú qué quieres para tu vida? ¿Que siempre te estén juzgando según la carne? ¿Que siempre estén condenándote, tratando tu vida según lo que has sido siempre? No. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pablo está diciendo, a partir de ahora yo no voy a conocer, no voy a ver, no voy a juzgar a la gente según la carne. Y si no es según la carne, entonces ¿cómo es? Es según la obra que Cristo está haciendo en sus vidas. Así que yo tengo que empezar a ver en la iglesia, tengo que empezar a ver en la gente la obra que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Eso es lo que tengo que desear ver en las vidas. Y eso es lo que la gente también tiene que ver conmigo. Eso es parte de esa comunión que debe de haber en la iglesia. Sin embargo, vemos que Pablo está tratando esto con los colosenses porque ellos estaban siendo constantemente juzgados, cuestionados según la carne, por las cosas que hacían o no hacían, por las sombras, por si se circuncidaban o no se circuncidaban, por si observaban los días de fiesta o no los observaban. Todo era esos asuntos, pero en ninguna manera era ver la obra de Cristo en sus vidas. Otro versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes sin cambiar una vez y otra, mañana pienso así, pasado pienso así. ¿En qué está basada mi esperanza? ¿Qué es lo que espero yo? Bueno, ¿por qué razón? Porque fiel es el que prometió. Mi esperanza no está basada en lo que yo voy a hacer, ni en mis capacidades. Mi esperanza está en las promesas que he recibido de Cristo. Y porque mi esperanza está puesta en Él, que no cambia, que es fiel, entonces ahí me tengo que mantener firme, sin cambiar, sin fluctuar. Seguimos. Versículo 24, importante. Y considerémonos, ¿qué? Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es un fundamento de la Iglesia. La Iglesia no es este local donde nos juntamos. La Iglesia no es un registro en el registro de asociaciones. La Iglesia es donde están los cristianos, los nacidos de nuevo, estimulándose unos a otros al amor. Que tú puedas estimular a tu hermano al amor y a las buenas obras, a hacer lo correcto. No estar cuestionando constantemente a tu hermano, sino estimulándole al amor y a las buenas obras. Si cada uno hiciéramos eso, ¿cómo estimular a tu hermano? Yo sé que esto solamente es posible para los que han nacido de nuevo. Los que no son cristianos, esto les puede sonar a chino o peor. ¿Qué es eso de estimularse al amor y a las buenas obras? Todo esto que está aquí. Bueno, ojalá mínimamente creen en los que no son cristianos una especie de anhelo de decir, me gustaría pertenecer a esa iglesia donde la gente, los hermanos, se estimulan al amor y al hacer lo correcto. Pero para eso tiene que haber una comunión, para estar estimulándonos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos, no dejando de querer estar juntos en las cosas santas con tus hermanos, no queriendo dejar de congregarte, teniendo el deseo de estar con tu iglesia, como algunos tienen por costumbre. Bueno, esto cada uno lo sabe, como la pereza, el desánimo, y tú te preguntas cuál es la razón, porque el deseo, lo correcto es tener un deseo de congregarse con tus hermanos, no esperando lo que tus hermanos van a hacer por ti, sino para que tú cumplas con tu obligación, que es estimular a tus hermanos al amor y a las buenas obras. Pero no, juzgamos todo, según la carne, juzgamos esto, lo otro, ¿para qué? Y al final dejamos de querer estar juntos. Podemos estar aquí en la reunión, Podemos estar aquí sentados y tener el corazón frío y lejano y venir cada domingo a las reuniones porque te toca o porque es lo que hay que hacer, pero para nada estar en la iglesia. Estar en la iglesia es otra cosa. Formar parte de la iglesia es algo que tiene que ver, repito, con los nacidos de nuevo, la gente que ha nacido de nuevo, y la gente que quiere estar estimulando a sus hermanos al amor y a las buenas obras, que quieren ver la obra de Cristo en sus hermanos, no juzgar ya según la carne, utilizar las sombras, todo lo que la Biblia nos está presentando de la manera correcta para conocer la verdad de Dios, quién es Cristo, no para estar cuestionando y juzgando a nadie. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, animándonos a estar juntos, a tener comunión, exhortándonos. Y punto muy importante, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que esta es la razón, una de las razones fundamentales de por qué tenemos que estar haciendo lo correcto y vivir como una iglesia, es que Cristo viene pronto. Y cuando tú vives cuestionando las cosas en la carne o vives sin estimular a tu hermano al amor y a las buenas obras, o vives pues eso, dejando de congregarte, de ese deseo de estar con tu hermano, es que no tienes muy presente, no estás muy consciente de la realidad de que Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto. ¿Y sabes a por quién viene? A por su iglesia. No, Cristo no viene a buscar una asociación. No viene a por la asociación Reto. No viene a por un partido político. No viene a por buena gente. Viene a por su iglesia. Y viene pronto. Así que ojalá se nazca en todos ese deseo de estar verdaderamente en su iglesia, haciendo lo que Él espera de su iglesia. Un versículo más, Efesios 4, y lo leemos y ya está. Capítulo 4, versículo 15. Esto es muy parecido a lo que hemos leído. Bueno, empezamos en el 14, perdón, 14, 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es lo que hay en el mundo, esto es lo que sufrieron los colosenses. Sino que, versículo 15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto solamente es leerlo y que pudiera ser fruto de meditación, de meditarlo, estos 3 versículos que están aquí. Amén. Pues que Dios os bendiga.